Hemos llevado en términos de actualización todos los días la situación entre Rusia y Ucrania. Hoy día también vamos a conversar de aquello. Hay cosas bastante interesantes. Hay un diálogo que no se pensaba hasta hace muy poco tiempo que podía darse de la forma en que se dio entre Estados Unidos y Venezuela. De todo eso nos conversa Raúl Sor. Raúl. Hola Fernando, sí, bueno, sabemos que las guerras tienen distintas dimensiones y una, por supuesto, a la que hemos estado más atentos, o las dos más importantes, son la bélica y la humanitaria. Pero hay una dimensión económica que es absolutamente crítica y muchas veces los países tratan de forzar a sus enemigos justamente a través de las presiones económicas. Y las presiones que se están ejerciendo por parte de la Unión Europea y Estados Unidos ya no solamente son las presiones directas de sus gobiernos, sino que los gobiernos están presionando a las empresas para que tomen medidas, se retiren de Rusia. Y una de las empresas, que en general, algunas de las empresas con mayor autonomía en el mundo, son las petroleras. Y una de ellas, que es anglo-holandesa, es la Shell, es una de las 7 hermanas, una de las petroleras más grandes del mundo, y que hoy ha anunciado que se retira en todos los rubros de Rusia, cierra todas sus estaciones de servicio, cerca de 500, va a dejar de producir combustible para vehículos, para aviación, es decir, tienen distintas ramas, y todo, absolutamente, Shell se retira de Rusia. Y la relación entre Shell y el gobierno holandés y el gobierno británico, y no debe ser casualidad que hace pocos días estuvo el primer ministro holandés en Londres discutiendo con Boris Johnson. No tengo certeza de que hayan discutido específicamente Shell, pero Shell pertenece a ambos países y tiene, digamos, su cuartel general, aunque lo tiene en Londres, opera igualmente desde Holanda. De manera que esto es un golpe muy serio porque Shell colaboraba y aportaba tecnología de primera línea a Rusia, y Shell además es una compañía muy vulnerable a la presión. Hace un tiempo, unos 15 años, Shell se vio involucrada en una situación muy complicada porque estaba instalando en el Mar del Norte una plataforma extractora de petróleo. Y Greenpeace la denunció y dijo que esta plataforma iba a contaminar y que podía haber un derrame de petróleo, así como el que vimos en el Golfo de México con British Petroleum. Bueno, algo así podía ocurrir. ¿Y qué hizo Greenpeace? Empezó una campaña y que la gente cancelara sus tarjetas. En Europa, mucha gente tiene tarjetas de las distribuidoras de la bencinera y van y pagan con su tarjeta y tienen un crédito, y propuso que, y es una forma de fidelizar a los clientes, por supuesto, como en la mayoría de los casos con tarjeta. Bueno, hizo una campaña muy exitosa y finalmente Shell, que es una empresa muy ingenieril, muy avanzada en tecnología, tuvo que dar el brazo a torcer y cancelar la plataforma. Y fíjate que a la larga, después, en el debate, años después, se estableció que Shell tenía razón y que Greenpeace estaba equivocado. Pero para los efectos prácticos, eso fue una lección para muchas empresas, que es muy difícil ir contra la opinión pública. Y acá la opinión pública en Occidente está absolutamente movilizada. De manera que cuando ahora a Coca-Cola le dicen que tiene que retirarse de Rusia, Coca-Cola tiembla y dice, ya, nosotros dejamos de expender productos en Rusia, y lo hacen una serie de otras empresas, por ejemplo, McDonald's, Starbucks, en fin, una cantidad de grandes empresas, todas ellas muy vulnerables a la presión social. Y eso es un aspecto, yo diría, positivo desde el punto de vista que la ciudadanía puede ejercer presión directa sobre las empresas. Hay empresas, por supuesto, mineras,
que no son tan vulnerables a la presión popular. Pero digamos, es una otra expresión de la democracia, es decir, la gente puede elegir a qué empresa, qué productos va a consumir, y si algún producto la gente considera que está respaldando una causa que ellos repudian, bueno, la pueden castigar y modificar su comportamiento. Y eso es una movilización ciudadana interesante que se está viendo en este caso. Y respecto de las razones del conflicto, hay un éxodo, pero formidable, de empresas, sin mencionar, por ejemplo, todas las tarjetas de crédito, que prácticamente se han retirado de Rusia. Sí, ahí hay un punto en lo que tú estás diciendo, Raúl, que también tiene que ver con ciertas características, como tú muy bien dijiste, que son propias de determinadas economías y de determinadas formas de organización ciudadana. En Estados Unidos, por ejemplo, tú mencionaste el caso de la Coca-Cola. En Estados Unidos, o McDonald's, en Estados Unidos hay una larga tradición de lo que se denominan los boicots comerciales, donde en determinadas circunstancias, porque se percibe un abuso y ese abuso no se ha resuelto legislativamente o no se ha resuelto en términos de aplicación de justicia, de pronto era bastante fácil encontrar en un medio de comunicación un aviso que decía esta cosa está pasando acá allá, y llamamos a las personas a dejar de consumir este tipo de producto. Y a diferencia de muchos otros países, yo creo que incluyendo Chile todavía, en esos países tienen plena conciencia que el verdadero motor de la economía, incluso más que las empresas, es el consumidor. Y por lo tanto, si el consumidor toma una decisión en números lo suficientemente grandes como para impactar, eso se escucha rápidamente, y pasó montones de veces que se revirtieron medidas en función del temor de ser sujetos de boicot. Como es un poco lo que tú estás diciendo que pasó con el caso de la Shell, y que eventualmente podría pasar en otros casos con productos rusos, digamos. Claro, bueno, y también con, digamos, con McDonald's, son 65.000 empleos los que provee McDonald's en Rusia. Por lo tanto, tiene un impacto directo, es decir, mucha gente que está relativamente insulada, no escucha muchas noticias o lo escucha todo a través de canales oficiales que presentan un cuadro siempre optimista, vamos bien, la guerra la tenemos bajo control. Bueno, cuando comienzan a sentir estas repercusiones, eso también, 65.000 empleos tocan a un porcentaje importante de familias, y eso tiene un reverbera entre los conocidos. De manera que si esto se va multiplicando, no va a ser el factor decisivo, pero es una dimensión muy importante de la guerra. Ahora, Raúl, volvemos a una cosa que ya hemos conversado respecto de todos estos castigos o estas medidas en contra de Rusia. Si esto es una nueva era, una nueva etapa donde no se acepta al agresor sin que tenga costo que pagar por esa agresión, independientemente si es ruso, si es estadounidense, si es europeo, yo encuentro que probablemente el cambio es un cambio positivo. Pero si es que eventualmente esto se va a hacer selectivamente, y en el caso de Rusia se lo aplicamos, pero si es que Estados Unidos hiciera lo mismo, no lo vamos a hacer. O si China hiciera lo mismo, no, porque es socio comercial muy preponderante. Bueno, entonces la medida, esta lógica media mosquetera de todos para uno y uno para todos, básicamente se transforma en una medida a dedo, donde tú escoges quién sí y quién no. Siempre va a ser a dedo, Fernando. El príncipe heredero saudí manda a matar a un opositor de la manera más cruel e inaceptable, y Estados Unidos, por supuesto, se indigna
Él era digamos, trabajaba para el Washington Post, es decir, era un periodista destacado con muy buenos contactos en Estados Unidos, y Estados Unidos hace un berrinche, pero no toma ninguna medida trascendental, porque necesita el petróleo saudí, porque los saudíes son grandes compradores de armamento. En fin, hay 10 razones económicas por las cuales Estados Unidos va a ser siempre muy, muy cauto antes de tomar medidas contra los saudíes, y que mientras no tenga la posibilidad real de un cambio de régimen, se va a comer todos los zapitos que Arabia Saudita le ofrezca. De manera que es así, eso es una realidad de la política, eso es la realpolitik, es así. Pero igual esto es una situación interesante. Ahora, la pregunta mía, Raúl, es si es que, entendiendo todo lo que tú has dicho respecto de los saudíes, y te podríamos decir, pero montones de situaciones para atrás también, invasiones de países, qué sé yo, un montón de otras cosas, pero yo le voy a dar, si tú quieres, el beneficio de la duda a la medida y decir, mira, de que no debe ser casual que hayan coincidido en aplicar simultáneamente este tipo de medidas de castigo, empresas, deportes, competencias de otro tipo, situaciones universitarias. Es decir, si es que efectivamente hay un momento que es ahora, donde se toma conciencia que no puede salir el matón a generar condiciones por su lado, porque tiene costo de todo el resto del mundo, y eso vale para todos, bueno, entonces probablemente estamos en una situación nueva que vale la pena de mirar con mucho detalle, porque puede ser algo muy interesante para otros que a veces pueden tener las mismas ideas. Sin duda, Fernando, es auspicioso y, digamos, es una proyección de democracia en ámbitos que antes estaban confinados a las grandes empresas que decidían, digamos, según sus intereses económicos, si les convenía seguir o no. Bueno, ahora han descubierto una vulnerabilidad a la opinión pública. Pero fíjate, quería llegar a lo que tú señalaste en la introducción, que es la tómbola de la guerra. Sí. Porque de refilón lo ha beneficiado absolutamente a Nicolás Maduro, porque Estados Unidos, que ahora está desesperado tratando de conseguir petróleo en otro lugar, y también a Irán debe estar con una gran sonrisa, porque ambos grandes productores de petróleo deberían poder ayudar a suplir la falta que va a dejar, el gran hoyo que va a dejar Rusia, que es el segundo exportador de petróleo y uno de los más importantes de gas. Es decir, y Europa va a estar desesperada por encontrar gas. 40% del gas que se consume en Europa proviene de Rusia. Por lo tanto, es decir, hoy día todos los gobiernos en Europa, también Estados Unidos, se están movilizando para ver dónde hay fuentes alternativas. Y una, naturalmente, es Venezuela. Y esta semana fue una delegación de alto nivel, que no hacía mucho tiempo que no iba a Caracas, y se reunieron con Maduro y algunos funcionarios de su gobierno, y Maduro salió con una sonrisa diciendo fueron discusiones muy directas, muy positivas, muy constructivas, es decir, mira, las consecuencias impensadas. No han llegado, que se sepa, a ningún acuerdo, pero obviamente Estados Unidos está tanteando, y el solo hecho que vayan a Caracas después de haberlo ninguneado, por decirlo de alguna manera, de haberlo ignorado, bueno, esto ya es el fin definitivo de Guaidó, es el reconocimiento absoluto de quién manda en Caracas, es decir, toda esta idea de que había la posibilidad de un gobierno alternativo queda totalmente desechada en los hechos. Y bueno, esto para Maduro es una inyección a la vena, porque se transforma en un interlocutor, y esto es una consecuencia completamente no pensada de este conflicto. Bueno, vamos a ver en qué desemboca muchas de estas cosas que ya han tenido expresión, sobre todo en la relación de China con muchos países, que se ha transformado en una factoría mundial,
donde muchos dependen de esos productos además. Y nadie preguntaba mucho, me acuerdo en la época de Tiananmen, por castigo ni ninguna cosa de este tipo, digamos. Así es, así es. Esa es la realpolitik, pues, Fernando. Bueno, conversamos mañana, Raúl, que te vaya muy bien. Súper, chao. Chao.